Alabanzas al Señor, capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Desde el verso 12 vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Bienvenidos todos a esta noche de bendición, a conocerle más, a entenderle más y a amarle más. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los hombres, los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de su gracia y el don de su justicia. Así que, como en la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Diga gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Bienvenidos todos a el estudio de la palabra del Señor. Nos ubicamos entonces en Romanos capítulo 5. Creo que quedamos el martes pasado en el versículo 4. ¿Sí? ¿Alguien me ayuda? ¿En dónde quedamos? Entonces el 5:2 dice: porque también tenemos entrada por una misma fe, ¿a quién? A la gracia en la cual ya estamos, pero además estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Verso 3: y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y el verso 4 dice: y la paciencia, amén, prueba, y la prueba, esperanza. Ok, entonces dijimos que la palabra prueba contiene la idea de aprobación, ¿sí? Que es estar aprobado. De modo que la palabra prueba contiene la idea de carácter. ¿Aló? Amén. De carácter aprobado, o la calidad de haber sido aprobado. El que usted haya pasado por la prueba indica que, y haya pasado bien,
indica de que su carácter ha sido afinado, refinado. Amén. Y que por lo tanto su carácter es aprobado. Estoy hablando del carácter cristiano, no el carácter del mal genio que usted tiene, sino el del cristiano. El del mal genio tiene que dejarlo. ¿Buenas? Pues no se oye, padre. Amén. El carácter de cristiano. ¿Estamos? Gloria a Dios. Porque el otro ya usted lo trae y tienes que dejar que Dios se lo moldee, pero el de cristiano tenemos que tomarlo. Así que el apóstol se está refiriendo a una persona que ha pasado exitosamente el duro examen. Amén. Y entonces ha aprendido que por la gracia de Dios él puede resistir lo que sea. Amén. Eso lo vamos a encontrar ya el examen hecho y aprobado, lo vamos a encontrar en el mismo libro de Romanos, la misma carta de los Romanos, cuando Pablo dice: ¿qué me separará? Amén. Entonces miren que Pablo hace toda la descripción de lo que es prueba, de lo que es tentación, de lo que es aflicción, para posteriormente poder decir: bueno, yo les estaba diciendo todo esto porque es que yo ya pasé por ahí. Entonces él ya pasó por tribulación, por aflicción, por hambre, por desnudez, por muerte, por espada, por persecución. Cuando se pasa por ahí, al otro lado ya se tiene un carácter definido como cristiano. Amén. Porque eso sí, dejemos claro, el cristiano no se puede quedar toda la vida decidiendo si va a ser o no va a ser. ¿Aló? Amén. No puede quedarse toda la vida decidiendo si eso no es. No, si usted decidió, tiene que tomar carácter rápido. Amén. Hacerse fuerte rápido. Amén. Amén. No le pase lo del borracho, que se emborracha, tiene problemas con la mujer, con los hijos, y jura por chuchito lindo que no vuelve a tomar. Y 8 días después vuelve y está borracho, porque él no tiene carácter espiritual. Solo si se viene a Cristo es que se recibe el carácter espiritual. El que está en Cristo, eso es carácter, que es a la vez tener la capacidad de tener definida mi identidad cristiana. Era lo que hablábamos el domingo. Yo no estoy esperando qué me propone Shakira, no estoy esperando cuál es la moda que me trae Piqué. Yo ya estoy definido en Cristo. Amén. Así que note que aquí el ciclo se completa. Comenzamos hablando de esperanza. Amén. En esperanza hemos creído. Y aquí entonces el versículo 4 dice: y la prueba y la tribulación y aquello produce esperanza. Amén. Gloria al Señor. Entonces comenzamos en esperanza y terminamos en esperanza. Amén. Gloria a Dios. Amén. El cristiano vive en esa esperanza. Amén. Amén. Hablábamos en estos días que si el Señor nos mandara un Marconi, ya suena rara esa palabra, ¿no? ¿Alguien sabe aquí qué es un Marconi? Porque hay muchos que no saben qué es un Marconi. ¿Sí? Hay gente muy pichona aquí. Amén. Entonces, un Marconi era de la manera como uno se comunicaba hace 20 años atrás. Era el método más rápido para hacerlo. Pero tocaba escribir muy poquito, pero muy poquito. Era pues una cosa muy concisa, porque lo que daban no era por palabras. ¿Ya? Entonces podía decir: agravóse tu padre, ven pronto. Entonces su papá está que muere, ponga de pilas, venga. Eso era lo más que uno puede. No ven que
su papá se enfermó, le dio cáncer y hizo metástasis y él no podía hacer todo eso porque eso valía un mundo de plata. Entonces era chiquito. Agravóse, tu papá ven pronto. Y entonces uno tenía que salir corriendo. Eso era un Marconi. Amén. Entonces, escúchenme, si nos llegara un Marconi del cielo que dijera: el Señor ha decidido demorarse 500 años más, igual no seguiría esperando. O sea, seguiría en esperanza. ¿Aló? Él es soberano. Si Él decidiera 500 años más, Él es soberano. ¿Quién le dice a Él que no? Así que mire cómo podemos resumir todo esto que venimos diciendo, porque ya no vamos a entrar en otro tema mucho más fuerte. Así que una manera bien, pero bien ilustrativa de entender Romanos 5 al 3 y 4 es ver claramente el ejemplo de Esteban. Esteban estaba bajo gran oposición y presión. ¿Aló? O sea, estaba en tribulación. Esteban demostró gran resistencia, la soportó con valentía, o sea, tuvo paciencia. Ojo, Esteban pasó la prueba con flamantes colores y con la aprobación divina adquirió carácter. Aleluya. O sea, fue aprobado. Y Esteban tenía una bienaventuranza. Tenía esperanza. Note que cuando Esteban ya ve que la muerte le viene encima, dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado esperándome, y yo también voy para allá. Eso es esperanza. Es lo mismo que dijo Job: yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y aunque se pudra esta mi carne, con mis ojos le veré. Eso es esperanza. ¿Va conmigo? Eso es esperanza. Nosotros no creemos en Dios porque la estemos pasando bien. Hay que creer en Dios en todo tiempo. O sea, ¿qué dificultad podría tener a ti la Lule para creer en Dios si lo tiene todo? Esa no es gracia. La gracia es creer en Dios en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? En la buena y en la mala. Saber que hay un Dios que es soberano, pero además de saber eso, poderlo adorar, poderlo obedecer. Esteban había podido renunciar aquí. Sabía que lo iban a matar, había podido decir: no me maten, yo renuncio. Pero Esteban se mantuvo en esperanza. O sea, lo último que se le va a perder al cristiano es eso, la esperanza. ¿Y sabe usted quién sostiene la esperanza? La fe. Por eso la fe necesita tomar cacho. Ahora bien, el versículo 5 retoma nuevamente: y la esperanza, ojo a eso, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué no? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Aló? Señor, completo, está full. Amén. Entonces, acuérdense que es importante que entendamos esto, porque entonces alguien dirá: ah, yo no he recibido el Espíritu Santo, entonces no tengo eso. Note que el texto dice: y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué no? Porque el amor de Dios ha sido derramado. Seguramente esa expresión derramado te obligue a ubicarte en el aposento alto. No, señor. No, señor. No se refiere a ese evento.
ha sido derramado ¿dónde? En nuestros corazones por el Espíritu Santo que ¿qué? Que nos fue dado. Ese nos fue dado. Es el paquete completo de Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. El Espíritu Santo, amén, como el amor de Dios, es parte del don, del regalo de Dios. Entonces Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha derramado su amor de tal manera que nos dio a su Hijo. Amén. Entonces el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando usted se hizo hijo de Dios, ¿usted sabe cuándo se hizo hijo de Dios? ¿Cuándo? Cuando creí en la palabra. Cuando creyó en la palabra. Así es, por la palabra de Dios. ¿Aló? No cuando se bautizó. Amén. Hay gente que está bautizada y no es hija de Dios. Eso le da Dios, ¿sí o no? Hay gente que está bautizada y no es hija de Dios. Entonces, a todos los que se bautizaron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, no, señora. Ahí sí tenemos que pelear usted. Amén, no. A todos los que creyeron. Fue a todos los que creyeron. ¿Aló? A todos los que creyeron. Porque creer es, acuérdense que creer es la pepa grande. ¿Aló? O sea, creer es el ¿cómo se llama? El cachipay. No, el chontaduro. No, la piña tampoco. Bueno, no, pero es que el aguacate está muy popular porque a Pedro le gusta mucho el aguacate. El chontaduro. Creer es el chontaduro, pero por dentro viene una almendra que se llama obedecer. Entonces, el que cree, obedece. Por eso es que el mundo está tan equivocado, porque uno le pregunta a alguien: ¿usted cree en Dios? Y dice: y en María Santísima también, pero no obedece. Entonces, la prueba de que yo creo en Dios es que lo obedezco. ¿Y qué es obedecer? Seguirlo, hacerle caso. Entonces, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuándo yo me hice hijo de Dios? Cuando creí. Por eso Pedro entonces dice: ustedes son renacidos. Ese renacidos es que nacimos otra vez, que fue lo que Jesús le dijo a un señor en Juan capítulo 3. De cierto te digo que si no naces de nuevo. O sea, fue lo primero que el Señor le dijo a Nicodemo. Amén. Y después le explicó la naturaleza de ese nacimiento. Nunca le dijo Jesús a Nicodemo que se tenía que bautizar en agua y recibir el Espíritu Santo para nacer de nuevo. Jesús no le dijo eso a Nicodemo. Le dijo que el nuevo nacimiento tenía esa naturaleza. Amén. Y no tenía que ver con el bautismo. El bautismo ya era un efecto de haber creído. O sea, de ser hijo de Dios. Porque yo no puedo obedecer a mi papá si ni siquiera he nacido. Amén. ¿Aló? Amén. O sea, ¿cómo yo puedo obedecer a mi papá si no he nacido? Así que el bautismo es un acto de obediencia. Y recibir el Espíritu Santo es un acto ¿de qué? De resultado. Yo me hago hijo de Dios
yo le obedezco, me arrepiento, me convierto, me bautizo, y eso me trae la garantía, la bendición y el regalo de recibir el Espíritu Santo, pero porque ya soy hijo. Amén. Porque el Espíritu Santo es para los hijos. Hola. Vamos bien hasta ahí. Pero a donde quiero llegar es que cuando se derramó el amor de Dios en nosotros, pues ahí cuando nos hicimos sus hijos. Entonces Él nos amó como sus hijos y nos adoptó como sus hijos. Acuérdense de Tepnón y Dios. ¿Se acuerdan? Amén. O sea, es ahí donde yo empiezo a disfrutar la misericordia y el favor de Dios como su hijo. Entonces yo me hago hijo bebé, me hago hijo mozo y me hago hijo adulto. Y cada tiempo de esos, de hijo de Dios, tiene un beneficio especial. Amén. Entonces ese amor de Dios, como el Espíritu de Dios, fue puesto en nosotros el día que creímos. Entonces Dios puso de su Espíritu en nosotros, y ese Espíritu que puso en nosotros es el que nos hace poder decirle tranquilamente en las oraciones, Padre. Que no tienen nada que ver con la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es otra cosa. Amén. ¿Va conmigo? Entonces ahí en ese acto, cuando yo me hago hijo de Dios, es que Dios me transmite su amor. ¿Va conmigo? Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y eso se da a través de la naturaleza de Jesucristo por el Espíritu Santo. La palabra esperanza, amén, es una futura expectativa. ¿Cuántos tienen esa expectativa? Amén. De mi futura salvación, de mi futura glorificación. Estoy diciendo que mi glorificación está asegurada. Amén. Que mi glorificación está asegurada. Así que los que esperan en Cristo, ¿cuántos esperan en Él? Amén. Nunca deben estar avergonzados o desilusionados, sino que yo tengo esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Amén. Eso es fácil si entendemos eso. Si entendemos que la salvación en cada creyente tiene 3 tiempos. ¿Cuántos tiempos? 3. Ok. Eso ya usted se lo sabe de memoria. Primero a los Corintios capítulo 1, el verso 10, el apóstol Pablo dice, el cual nos libró, ¿tiempo? Y nos libra, tiempo, y en quien esperamos que aún nos librará. ¿Cuánto tiempo? Entonces, tiempo pasado nos libró. Usted fue salvo. Amén. Tiempo presente y nos libra. Usted es salvo. Y tiempo futuro, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. O sea, si usted no tiene esperanza con eso, usted está bregado. Nadie está tan seguro como estar en Cristo. Fue salvo, es salvo y será salvo. Eso lo asegura Pablo. Lea el texto con sentido. El cual nos libró. Ya es un y nos librará. No dice y de pronto nos va a librar. Y nos librará. Es seguro, es concreto. Y en quien esperamos que aún nos librará. Eso no es que Él va a intentarlo, de pronto sí se le dé, de pronto no sea que tenga algo. No, es seguro que nos lo va a dar. Amén. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces mire cómo funciona. En el pasado la salvación, yo fui salvo de la pena del pecado por Cristo, porque Cristo pagó la pena de muerte por mí. Esto se llama justificación.
Lo vimos en el capítulo 3. En el presente, yo estoy siendo salvo. Diga conmigo, yo estoy siendo salvo. ¿De qué? Del poder del pecado. Y yo no tengo que estar bajo el dominio del pecado. A esto se le llama santificación. Por eso la justificación es un acto realizado. Pero la santificación es un proceso. ¿Aló? No los sentí seguros ahí y de no ser así yo no paso. ¿Mano Jesús? Sí, hermano, para una rectificación no es 1 Corintios 9, sino 2 1:10. ¿Y yo qué dije? ¿Y cuál es la diferencia? Vale. Gracias, hermano Jesús. Vuelvo, presente. Yo estoy siendo salvo del pecado. O sea, acuérdense que en los 3 altares de Abraham, ¿se acuerdan? Amén. Hola. Amén. El primer altar de Abraham, ¿qué hace? Ajá. Adoración. El segundo, ¿qué hace? También. Adoración. No, el primer altar, sal de tu tierra. El primer altar me saca del mundo. Sal de tu tierra, sal de tu mundo. Nadie puede ser hijo de Dios y pentecostal y estar en el mundo. Tiene que salirte allá. Entonces, el primer altar de Abraham es sal de tu tierra, sal del mundo. Y el segundo altar de Abraham es que el mundo salga de mí. ¿Se acuerdan? Pero Dios mío. Es que a mí me da hasta pena con ustedes, ¿no? Amén. Entonces, el segundo altar de Abraham es que el mundo salga de mí. Eso es lo que Pablo está diciendo. En el presente yo estoy siendo salvo del poder del pecado. Por eso usted cada día tiene que ser mejor cristiano. Usted tiene que decidir, hasta ayer me fumé el último pucho, no va más. Usted tiene que ser mejor cristiano hoy que ayer. Y mañana mejor que hoy, porque la senda del justo es como la luz de la aurora. ¿Aló? Entonces, en el presente Dios me está librando ¿de qué? Del poder del pecado. Y yo no tengo que estar bajo esa esclavitud del pecado. A esto se le llama Dios me está santificando. ¿Aló? Señor. Hermano, digamos ahí cómo se podría explicar, porque aunque no estamos bajo el dominio del pecado, está comprobado que todo cristiano todos los días, aunque sea una vez al día, peca. Sí, claro. Entonces, ¿Levanten la mano los que pecaron hoy? Entonces, ¿Y los que no la levantaron acabaron de pecar? ¿cómo podría yo entender entonces, si ya no estoy bajo el dominio, por qué parece que sí sigo pecando todavía? O sea, Por la naturaleza. por la naturaleza. Por la naturaleza. Que ahí es donde está la lucha. ¿Qué es lo que dice Pablo? Pablo dice que el espíritu contra la carne tiene una lucha constante. ¿Ya? Por eso Pablo ya en los Gálatas, que será el próximo libro a estudiar, Amén. Pablo ya en los Gálatas dice, vivid en el espíritu y no satisfagáis para los de la carne. Pero eso es muy difícil para el cristiano mientras tenga el dedo gordo aquí, porque siempre va a haber una guerra. Pablo en Efesios dice, despójense del viejo hombre que está viciado en ustedes. O sea, el viejo hombre es todas las manías del mundo que usted traía. Amén. Ellas no están ahí. Usted es salvo. Usted se arrepintió. Usted es un buen cristiano. Usted es un líder. Usted es un gran pecador. Usted es buen cristiano. Pero las manías del pecado están ahí. Por eso usted no se puede descuidar. Usted se descuida 30 segundos y el diablo vuelve y se le para. Entonces Pablo dice, despójense del viejo hombre. Acuérdense que yo les he graficado muchas veces lo mismo. Yo les he dicho, yo, Rodrigo Muñoz, creo que si me tomo una cerveza hoy, no me condeno. Amén. ¿Aló? Y estoy en condiciones de demostrarles que no me condeno. Yo me puedo tomar una cerveza y no me condeno.
y a pesar de que estoy seguro de que no me condeno, y a pesar de que se lo puedo demostrar, no me la tomo. ¿Aló? Amén. Entonces lo hemos graficado con el gatito que trajimos del Amazonas, ¿se acuerdan? Una vez que trajeron la imaginación, fuimos al Amazonas y Salomón se encontró un gatito y lo trajo para regalárselo a Patricia, porque Patricia no fue esa vez. Entonces él dijo, le voy a llevar este gatito a Patricia, y trajo un gatito y se encantaron con el gatito, un gatito que era amarillo con pintas cafés. Y después de 3 años tenían un gatote. Pero un gato de una hermosura, que le ponía una mano a Salomón así, lo mandaba de todo. Un día Salomón, por congraciarse con su gatote, se le ocurrió la brillante idea de ir a la carnicería, allá al mercado, al matadero de allí de la 13, y compró 1 kilo de carne de ese que está chorreando sangre. Y vino y se la pasó por la nariz al gatito. Ese día, al gatito se le olvidó que él era un gatito. Y se acordó que él no es ningún gatito, sino que él es un tigre. Y adivine qué pasó. Se comió a Patricia y a Salomón. Ya. Entonces Pablo dice, cuídense del viejo hombre que está viciado. Entonces, ¿por qué no me tomo yo la cerveza? Porque cuando yo haga esto, el gatito que tengo allá va a decir, ¿qué? Y él no se va a conformar con una, va a decir, hoy otra, y otra, y otra, y otra, y se para y me destruye. Amén. ¿Aló? ¿Va conmigo? Amén. Es así de elemental la vida cristiana. ¿Está conmigo? Entonces, volvemos al presente. Yo estoy siendo salvo ¿de qué? Del poder del pecado. O sea, eso sí, si usted mide su vida cristiana, usted se dará cuenta que cada vez peca menos. A menos que usted ya tenga una mente cauterizada. ¿Aló? Pero si usted está en temor, que fue lo que vimos esta semana, en temor, amén, en temor de Dios, que fue lo que vimos en Hebreos, el temor a Dios es la santidad, no el miedo. Entonces, cuando usted está en temor de Dios, cada vez tiene más temor de pecar. Amén. En el futuro, yo seré salvo de la presencia misma del pecado. A esto se le llama glorificación. Amén. Hermano, por favor, si puede graficar esa escalera, hágalo. Lo primero es que Él nos justificó y es un acto ya hecho. Yo estoy justificado. A mí que el diablo no me venga con cuentos que yo soy un perverso pecador, porque ni siquiera por los pecados que cometí hoy me puede acusar, porque yo tengo un abogado para presentar. Gloria a Dios. Porque a mí Jesucristo me declaró justificado. Y por eso el capítulo arranca con eso: justificados pues por la fe tenemos paz. Cuando el diablo te ponga el dedo y diga, ay, mírelo, que es que pastor, y que es que diácono, ay, mírelo, y usted le dice, qué pena, diablito, pero te fregaste. Lo primero es que a mí Dios me perdonó los de atrás y el que acabo de cometer. Sí, amén. Y lo segundo es que si te las vas a dar de vivo, te presento a Jesucristo, que es mi abogado. Y listo, ya. Déjelo hablando solo, pero si usted se pone ahí, ay, sí, yo no quería pecar, pero de todas maneras es que uno es humano. Eso ya lo sabe el Señor. Cuando usted peca, lo primero que Dios dice es que es por... Ya, délo por hecho, ya. Dios sabe, no se ponga a decir bobadas, porque usted lo que hace es agrandarle la cancha al diablo para que juegue con usted. Al diablo no se le llora aunque usted haya pecado. Mire, si el diablo lo coge ahí en el pleno acto, no me ponga a llorarle al diablo y diga, yo con usted no tengo nada que hacer. Pequé, pero voy a confesarles con Dios, no con usted. Pero hay gente que peca y se pone a llorarle al diablo. El diablo no tiene compasión de usted, ni viéndolo la gana.
uña y ya se acabaron. Porque ellos creen que ya, hasta ahí llegó. No, hermano. No, si el Señor fuera así de rígido y de tirano y de terrible y no tuviera misericordia de Dios, ninguno estaría vivo. Amén. Amén, así es. Amén, amén. Pero yo me doy la pelea hasta que la trompeta final suene, hermano, me doy la pelea. ¡Aló! Claro, tampoco se vaya a descarar, ¿no? No, yo voy a me emborracho que le Pablo digo yo que el Señor perdone a todas. Entonces ahí sí ya estamos graves. Entonces póngale a esta tabla así, ojalá tómale 20 fotos, grábesela, haga algo, porque esa tabla te va a ayudar a entender eso de la esperanza. Entonces, en el pasado yo fui justificado, en el presente estoy siendo santificado y en el futuro seré glorificado. Acuérdense que el momento de la glorificación se da en el acto mismo en que el Señor llame a la iglesia. Cuando usted oiga que la trompeta final suene en el cielo y usted despegue a manera de procesión a chorro, ahí recibió usted la glorificación. Amén. Porque nadie que no haya sido glorificado podrá entrar al cielo. El cielo recibe solamente gente glorificada. Porque es que la glorificación es recibir la naturaleza misma de Cristo resucitado para poder entrar a la morada celestial. ¿Va conmigo? ¿Quieres ahí? Amén. Ok. Veámoslo entonces de esta manera. Si no me lo entendió así, veámoslo así. 1. La palabra esperanza nos señala el aspecto futuro de la salvación. Es lo primero. Ya tengo esperanza que voy a hacer. Al fin que es salvo o no es salvo. Soy salvo, pero voy a ser salvo. ¿Aló? ¿Eso qué te asegura? De que si tú vas caminando en la marcha cristiana y te tropiezas y te caes, ¿qué debes hacer? Él levanta. En el lugar que el hombre cayere, se volverá a levantar. Pero si usted se cae y dice, no, ya me caí, me rodeé por una falda arriba, ¿sí? Y no hace nada. No, levántate. Lo ideal es que no le pase, pero si le pasa, levántate. Que mientras haya evangelio hay gracia, mientras haya gracia hay perdón, y mientras haya perdón hay oportunidad de salvación. Hola. Amén. ¿Está conmigo hasta ahí? Amén. Entonces, lo primero es que la palabra esperanza me señala el aspecto futuro de mi salvación, según Romanos 5, 9 y 10. Eso lo vamos a encontrar ahorita más adelante. 2. Como creyente, yo como creyente puedo saber en mi corazón que mi futura salvación es segura. Amén. Dije segura. Y que el Dios que comenzó su obra salvadora en mí la perfeccionará. Hermano, no existe en la historia algo que Dios haya dejado inconcluso. Amén. Él comenzó una obra en mí. Él la va a perfeccionar. 3. Él siempre termina lo que comienza. Nunca ha dejado algo, oh, esto lo va a ocurrir en el milenio. No, Él ya terminó su obra. Por eso, acuérdense que Hebreos capítulo 1, si me ayuda el verso 3, dice, y se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las. Dijimos que ese se sentó implicaba ¿qué? Que lo de Dios ya estaba terminado, incluida su salvación. Amén. Eso no se está refiriendo solamente a lo de Génesis 1. No, es incluida tu salvación. Tu salvación
ya está terminada en Cristo. Déla por hecho. Aún con tus flaquezas y con tus debilidades, tu salvación ya hace parte del descanso de Dios. Amén. Alabanzas. Entienda eso, hermano. 4. ¿Cómo puede un creyente tener tal seguridad y tal esperanza? Porque el amor de Dios, verso 4, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Lo voy a decir de una manera más contemporánea. Dios se vació en nosotros. Amén. De ahí tan repetida la frase de Pablo: en Cristo y Cristo en nosotros. Porque el amor de Dios todo fue vaciado en nosotros, en nuestros corazones. Amén. Diga gloria a Dios. Aleluya. Así que la expresión ha sido derramado indica ha sido vertido. Todo el amor de Dios ha sido vertido en mi corazón. Por eso les dije al comienzo de Efesios que había que ponerle mucho cuidado a la expresión en Cristo y Cristo en. Porque son bastante significativas. ¿Qué es estar en Cristo? ¿Y qué es que Cristo esté en? Y hemos repetido hasta la saciedad: el que está en Cristo. Amén. Tiene efectos poderosos. Ok, 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos, note esa expresión. Salomón dijo: hoy, por mal que nos hayan ido, cometimos un pecado. Pero miren cómo es el amor de Dios. Aleluya, amén. ¿Te das cuenta que ya no te está tratando como pecador? Cuando aún éramos. Así que si tú pecaste hoy, no estás dentro del costal de los pecadores. Usted no se alegra por eso. Usted no se alegra por eso. Porque Cristo, cuando aún éramos pecadores o débiles, a su tiempo murió. ¿Por qué? No son los mismos de arriba a los de abajo, son diferentes. Amén. Los de arriba somos nosotros, los de abajo son otros. Bueno, es probable que alguno haya estado ahí. La expresión débiles es una tremenda descripción de nuestra condición de no santos. O sea, éramos indefensos, incapaces. Estábamos realmente acabados, sin fuerzas. Era imposible hacer algo por nuestra salvación. No podíamos ni siquiera salvarnos nosotros mismos. Por eso necesitamos de un gran Salvador, de un fuerte Señor. Amén. ¿Va conmigo? A su tiempo. Gálatas capítulo 4, el verso 4 dice: y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Dice, para. Y si tú sigues leyendo, entonces Pablo a los Gálatas describe todos los propósitos
propósitos y las razones por las cuales Dios envió a su Hijo. Entonces dice, note cómo nos describe Dios en nuestro estado de perdidos. Primero, impíos. Segundo, pecadores. Y los terceros, enemigos de Dios. En esas tres categorías está la gente perdida. Ahí estábamos nosotros. Amén. Impíos, verso 6. Pecadores, verso 8. Y enemigos de Dios en el verso 10. Cristo murió por los impíos. Amén. Y amó a los desagradables. No. ¿Sí o no? Amén. Nos amó aunque nada amable había en nosotros. Nos amó. No crea que Dios te vio bonito así como estás ahora. Éramos desagradables. Mire, la figura de nosotros cuando vinimos a Cristo es la misma figura del hijo pródigo. Sucio, maloliente. Imagínense, olía a cochera. Yo no sé si usted tendrá la oportunidad de haber estado en una cochera, ojalá de unos 50 marranos. Y ojalá que lleven para ahí unos 3 días sin lavarla. A eso olía el hijo pródigo. Amén. Tan desfigurado, tan demacrado, tan acabado estaba que el padre no lo conocía. Así nos encontró el Señor a nosotros. Amén. Pero habiéndonos encontrado así, dice que nos bañó. Aleluya. Nos lavó. Nos ungió con perfume, el Espíritu Santo. Amén. Nos puso un vestido nuevo. Te peluqueó. Amén. Dios. Te hizo fiesta. Te mató el becerro gordo. Y te puso el anillo en la mano derecha. Claro, ese ya es otro tipo. ¿Sí o no? Ese ya es un tipo bonito. Huele bien. Amén. Entonces, mire cómo Dios aquí a través del apóstol categoriza al hombre en el pecado, los impíos, los pecadores y los enemigos de Dios, pero a todos los amó. El impío, ¿qué hace el impío? Hace referencia a una actitud hostil, a lo que la piedad representa. Por lo tanto, un impío no es alguien que simplemente no tenga una característica de creer en Dios y en sus enseñanzas, sino que un impío es quien las desprecia y no las respeta. Su filosofía es, hermano, es ser enemigo de Dios. Ese es un impío. Hay gente que es pecadora, pero teme a Dios. Digo teme, el temor del hombre en el pecado es más miedo, ¿no? Yo digo, no, que no sea que Chuchito me mate un rayo y me parta. Pero de alguna manera saben que ahí, en alguna parte hay una deidad. Pero el impío se opone. ¿Ya? O sea que el impío de alguna manera tiene conocimiento de la verdad, pero se opone. En el capítulo 4, verso 5, impíos son los que no tienen temor de Dios, no tienen respeto a Dios y no reverencian a Dios. Eso lo encontramos en Romanos 3:18. Cristo murió por esta clase de personas. Nuestro Dios es muy bueno. No se alegra por eso. Hay una expresión por, implica a favor de. Cristo murió por. Acuérdense que en el 3:22 en adelante, por allá como el 24,
3:24, hablamos de esto, de la sustitución. Amén. Que tiene que ver con la propiciación. Acuérdense que era, en el Antiguo Testamento, propiciación era tapar. Amén. Amén. En el Nuevo Testamento es Limpiar. limpiar, pero también es que alguien se pone en lugar De otro. mío. Amén. Amén. Alguien se puso en lugar mío. Y ahí fue cuando vimos la anécdota de Time. ¿Se acuerdan, Time? Dime. Que Time Juan se acostó en la humanidad, encima de Time, que era el sute de la clase, Sí, amén, amén. y aguantó los 7 huetazos que habían acordado en la clase. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Jesús se puso sobre nuestra humanidad. Y los 40 azotes menos 1 que tenía que recibir mi cuerpo, los recibió Jesús. Y los clavos que tenía que recibir mis manos, los recibió Jesús. Y la lanza que tenía que recibir mi humanidad, la recibió Jesús. Amén, amén. Amén, gloria al Señor. Ya eso merece un aplauso, hermano. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Entonces, es el favor de esto, comunica claramente la idea de sustitución. El Señor nos sustituyó en la cruz. El que debía estar en la cruz era yo. Amén. Pero el Señor dijo, no, a él no, pónganme a mí. Y déjenlo a él libre. Acuérdense, eso es lo que se llama justificación. Amén, amén. ¿Aló? Definitivamente estamos en algo muy grande. ¿Cuántos dicen gloria? ¿Alguien aprendió algo hoy? Amén. ¿Qué aprendimos? La salvación tiene 3 tiempos. La salvación tiene 3 tiempos. En el pasado es lo que llamamos la justificación, que ya En el es pasado me justificó. en el presente, que es santificación, que es un proceso En el continuo. presente me está santificando. Es un proceso continuo. Y en el futuro lo que estamos esperando como la Y en el futuro la me ha de glorificación. glorificar. Eso es importante. Y hermano, vea, si usted entiende el proceso de la salvación, el diablo le queda difícil para que se la gane. Porque le repito, hay gente que sí la ha embarrado, pero uno encuentra que hay gente que se dejó ganando el diablo. No, mano, que me tomé una cerveza, hermano, y ya que vuelvo por allá. Él no entendió la salvación. Hermano Jesús. Hermano, aunque tenemos que admitir que siempre a diario pecamos, el apóstol Pablo en Romanos 6:1 dice que pues bien perseveraremos en pecado para que la gracia De ninguna manera. de ninguna manera, que nos quedemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, y por allá en 1 de Pedro 3 dice que es nacido de Dios no peca, No peca. porque la naturaleza de Dios está en él. Ok, lo que pasa es que usted está muy adelante. Eso le pasa a los niños precoces, muy inteligentes. Entonces, hermano Jesús, acuérdese que Romanos viene en unas etapas progresivas. Entonces, ¿qué es lo que Pablo hace primero? Pablo deja a todo el mundo bajo pecado. Capítulo 1 y capítulo 2. En el capítulo 3, Pablo comienza a desarrollar la fórmula salvífica. ¿Ya? Entonces él empieza a decir, mire, ustedes están llevados, están bajo condenación, pero yo les tengo esta solución. Entonces Pablo, a partir del capítulo 3, comienza a desarrollar ese proceso que empieza a explicarlo para los gentiles. Hasta aquí Pablo va explicando el proceso, cómo va el proceso de la salvación. Cuando lleguemos no solamente al 6, sino que ya lleguemos, pasemos el 8 y el 9, que ya está Israel y los gentiles salvos. Cuando ya usted se para en el 12, es todavía más fuerte lo que tú estás diciendo. Ya en el 12 Pablo dice, os ruego, hermanos, que
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. O sea, a partir del momento, ustedes son salvos, no tienen opción de pecar. Amén. Porque es que lo que tenemos que entender en qué etapa de la salvación estamos hablando. ¿Ok? Vamos a ir entendiendo todo esto. Pero aún así, hermano Jesús, los textos que usted está citando están ahí y hay que entenderlos. Pero lo que yo quiero que entendamos es que mientras estemos aquí en la tierra, estamos propensos a pecar. Amén. 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 ¿Aló? Entonces, ¿cuál es la idea de que tú peques? La idea de que tú peques, estoy hablando de la idea del diablo, es que una vez que él peque, él no le dice, tome 50,000 pesos por haber pecado. ¿Cuándo nos vemos? O él no te abraza y te dice, uy, qué valiente, porque no, este sí es un pentecostal de Raca Mandaca, pecó, gloria a Dios. No, él no te dice eso. Él te dice, pecaste, ya no eres nadie, has acabado, ¿a qué vuelves por allá? Y usted dice, joder, sí, ¿no? Eso es lo que quiero que entendamos. Amén. Que aunque hayamos caído, seamos capaces de ponerle la cara a Dios. Que Él es fiel. Aleluya. ¿Va conmigo? Pero tranquilo, hermano Jesús, que vienen tiempos mejores en esta epístola. ¿Qué más aprendimos hoy? ¿Cómo? La esperanza no causa pena ni vergüenza. Hey, que evangélicos, no era que Cristo venía y que ¿por qué no ha venido? Bueno, no ha venido, pero Él viene. No me preocupe, tarde que temprano me le desaparezco. Amén. Eso es lo que usted tiene que estar claro. De que viene, viene. El Señor la venida del Señor Jesucristo es más segura que el día de mañana. ¿Aló? 3,600 promesas que hay en la Biblia ya se cumplieron. ¿Por qué no se va a cumplir la última? Amén. ¿Está claro eso? Entonces la esperanza no debe causar vergüenza ni desánimo. No, pero es que tantos años, 80 años que Cristo viene. Hermano, acuérdense que aprendimos aquí un día que la clave de esto, escúchenme, la clave para que su esperanza no se aviegue, la clave para que su esperanza no se arrugue, es que usted no le meta su agenda a la vida cristiana. ¿Aló? Su agenda, porque su agenda tiene días, meses, horas, años y siglos. Y me dice, yo 40 años esperando al Señor. Pero es que en la agenda de Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Entonces, ¿cuántos son 80 años en la agenda de Dios? ¿Sí ven? Entonces, yo trabajo con la agenda de Él. ¿Pasa? Porque Dios no vive en el tiempo, el que vive en el tiempo soy yo. Así que si yo me muero esperándolo, no tengo ningún problema y me sepulto esperando allá. ¿No tengo ningún problema? ¿Está conmigo? Esa es la clave. Si usted sigue creyendo en Dios con su agenda, usted se va a volver viejo cristianamente. O sea, usted va a estar arrugado cristianamente rápido y va a desmayar en la fe. Pero si usted maneja su vida cristiana con la agenda de Dios, ¿y qué es el principio? Que Él es eterno. Amén. Así que el minuto que yo manejo aquí no es el mismo minuto que manejan allá arriba. Pero yo espero a Dios con su agenda. Amén. Así que entonces yo no entro en desespero, Señor, cuando tú quieres. En el tiempo que tú digas. Cuando tú consideres está bien. No hay problema. ¿Aló?
Y así usted espera tranquilo, muerto de la risa, el tiempo que sea. Ok, les tengo una mala noticia. Nos toca ofrendar. Gloria a Dios. Vamos a ofrendar. Usted verá si lo hace con alegría, si lo hace con gratitud, si lo hace con regocijo. Una vez que entiende lo grande que Dios nos ha dado. ¿Va conmigo? ¿Existe alguna pregunta de lo que vimos hoy? No se vaya a ir casi condenado por no preguntar. ¿Aló? ¿Está todo claro? ¿Algún aporte? Sí, yo tengo una pregunta. Señor. Digamos lo que usted dijo al comienzo, que hizo el paréntesis hablando del nuevo nacimiento, que hay personas que se han bautizado y no han nacido. Pero entonces mi pregunta es, de todas maneras el que se bautizó en el nombre de Jesucristo no tiene la posición de ya ser hijo de Dios, aunque no haya nacido, aunque la condición no ha llegado a esa condición. No, si no ha nacido no es hijo de Dios. Elemental, perdóneme que lo ponga usted directamente así. ¿Por qué no hay alguien que le diga a usted papá? Pues porque no haya nacido. Entonces, a menos que a ti te nazca un hijo, a menos que te embaraces de un hijo, tendrás un hijo. ¿Ya? Entonces, hay gente que se ha emocionado en un determinado momento, hay gente que le gustó esto y le pareció bonito y se mandó a bautizar, pero no fue por convicción, sino porque se emocionó. Hubo alguien que lo empujó, bautícese hermano, hágale, y lo metieron a la alberca, pero no ha nacido de él. De eso la iglesia está. Pues ellos ya se dieron por bautizados, ya será, y además como la enseñanza fue chueca, ellos ya se consideran hijos de Dios, pero eso habría que replantear, porque uno no se hace hijo de Dios por haberse metido a la alberca. Es que ese es el problema de bautizar gente mal bautizada, porque se hace hijo de Dios por haber nacido de nuevo. ¿Y cuándo nace de nuevo? Cuando tiene la convicción en el corazón de que Jesucristo es Dios manifestado en carne para salvación a los pecadores. Amén. Eso lo lleva al paso de la obediencia, pero tiene que ser tu decisión, tu convicción. Si te empujó tu papá, si te empujó tu mamá, si te empujó tu marido, si te empujó tu suegra, el que te haya empujado un amigo. Acuérdense que hace unos años atrás aquí yo les dije, hermanos, no me traigan gente empujada aquí al altar. Uno está, hermano, algunos, el Señor se quiere arrepentir y lo traen jalados aquí. Y entonces después, hermano, ¿y cuántos arrepintieron? 45. Y de los 45, 40 vinieron empujados. ¿Sí ve? Sí. No, la persona debe sentir el llamado de Dios, y por eso el esposo, el papá, el marido, la esposa debe esperar en el tiempo de Dios. Claro, uno quisiera que su esposa se arrepienta ya, que su hijo se arrepienta ya, pero es en el tiempo de Dios. Hermano Jesús. Hermano, yo pienso que tiene que haber un engendramiento por la palabra. Por la palabra. Acuérdense, la palabra y la fe que la palabra produce, entre esos dos, la palabra y la fe que la palabra produce, por eso dicen, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, la fe, al oír la palabra la persona, allá nace fe. Cuando yo digo nace, acuérdense que estoy diciendo la fe se orienta. Entonces, la palabra y la fe se fecundan. Amén. Se fecundan y comienza a gestarse una nueva vida, una nueva criatura, hasta que esa criatura decide que de verdad este es el Evangelio de Jesucristo y que Jesucristo es Dios para salvación y que necesito creer y recibirlo. Eso lo decide la persona.
ahí nació de nuevo. Amén. ¿Aló? Nacidos por la palabra. Por la palabra. Es la palabra la que engendra en la persona y ahí hay una nueva criatura. Amén. Entonces, por eso es importante, esto es muy importante porque es que, bueno, gracias a Dios hemos dejado la manía, pero traíamos gente aquí empujada. Eso es grave. Y entonces esa gente, mi pregunta es, ¿nació de nuevo? ¿Nació de nuevo? No, yo me mandé a bautizar porque es que como mi compadre me dijo.